como dije, los gobiernos necesitan dinero, recursos, los derechos humanos, toda la provisión de recursos, y los gobiernos necesitan recursos. En África, esta es la situación económica en África. En África, uno de los principales retos del continente es reducir las fuentes de ingresos tributarios y también las nuevas políticas. En África nos basamos en las nuevas políticas y liberalizamos bastante nuestras economías, lo cual significa que estamos perdiendo muchos ingresos en términos de impuestos a las importaciones. En algunos países estos impuestos a las importaciones constituían casi 40% de los ingresos. También liberalizamos nuestros servicios, especialmente comunicación, y como ustedes saben, esto ha facilitado mucho flujo de recursos hacia afuera. Tenemos muchos tratados de inversiones y bajo esos tratados permitimos la transferencia de recursos y de ganancias. No nos importa si es que traen joint ventures o no. También permitimos muchas exenciones tributarias a fin de atraer inversiones. De hecho, en algunas instancias los gobiernos han dado exenciones tributarias por casi 20 años. Y también, como ustedes han tenido multinacionales, hay flujos financieros que salen, y hay todo el tema de la caída de precios de los commodities. Y además de esto hay una reducción de la asistencia global debido a la crisis financiera en Europa. Así es que cuando uno combina todos estos elementos, los gobiernos africanos tienen muy poco que proveer en cuanto a recursos. Así es que, ¿qué es una política tributaria? Cuando miramos a una política, tenemos que ver quién está a cargo de la política. Hay una brecha en eso, pero hay mucha demanda de los gobiernos africanos para incrementar los recursos nacionales por la movilización de recursos. La mayoría de países en África utilizan la mayoría de impuestos que son indirectos. Por ejemplo, el IVA es fácil de cobrar porque son sobreconsumibles, y también tenemos un sector informal muy grande, así es que es mucho más fácil cobrar impuestos en mercancías como sal, azúcar, parafina. Y este es un sistema tributario que obviamente carga más sobre los pobres y en especial las mujeres. Tenemos corporaciones que pagan muy pocos impuestos en África debido a las exenciones, y también hemos firmado tantos acuerdos de doble tributación. Cuando se trata de asignación de recursos en África, los gobiernos están presionados para desarrollar la economía, y lo que han recomendado los bancos es que el desarrollo vendrá de la infraestructura. Así es que como continente se ha creado un enorme programa de desarrollo de infraestructura de alrededor de 360 trillones de dólares en todo África, pero a nivel nacional los gobiernos están invirtiendo mucho en la infraestructura, pero la infraestructura es ferrocarril, son
Hay mucha asignación de recursos presupuestarios para esta infraestructura, pero lo que se debe notar aquí es que la infraestructura está siendo financiada con préstamos del Banco Mundial y otras fuentes. Así es que todo el tema del pago de la deuda, de hecho, en el continente africano muchos países están pagando o asignando un presupuesto para pagar los préstamos, la deuda. Y el porcentaje es muy alto en el presupuesto, en detrimento de educación y salud. Lo que digo aquí es que esa reducida herramienta de designación tiene gran impacto en los pobres y especialmente en las mujeres. Cuando miramos a educación, por ejemplo, en mi país, debido a que hay una mala infraestructura en las escuelas e instituciones de educación, las chicas están saliendo porque hay falta de instalaciones, y también los hospitales que no tienen instalaciones, especialmente para mujeres. Y esa fue una campaña en mi país. Y era debido a que tantas mujeres que mueren en los hospitales debido a la falta de medicinas, especialmente mujeres embarazadas. Esta fue una gran manifestación y campaña en Uganda. Así es que una recomendación, creo que todo el tema, lo que tenemos que preguntarnos es cómo protegemos los derechos humanos en términos de en medio de una crisis financiera y económica. Porque en caso de crisis el dinero va asignado a diferentes áreas y no a proveer a servicios sociales. Así es que tenemos que revisar cómo protegemos los derechos humanos y damos servicios sociales. No se trata solo de nosotros, sino todos los ciudadanos, gobierno, parlamentos, que tenemos que revisar las políticas fiscales y los derechos humanos. Hay derechos específicos como el derecho al agua, derecho a la educación, a la salud, y también para grupos específicos como derechos de género, de los niños, y también hay que trabajar en alternativas que se han puntualizado, menos exenciones, y debemos asegurar que muchos ciudadanos participen en todo el tema de la movilización de recursos y su designación y también uso, pero también hay que tratar el rol de la economía. A veces hablamos de asignar recursos, pero ¿de dónde vienen esos recursos? Tenemos que ver a la economía, ver cómo crecemos de forma sostenible. Tenemos que manejar asuntos de comercio, de inversión, y finalmente también deberíamos usar los derechos humanos como una referencia para las políticas fiscales.